Você já parou para considerar que Jesus possuía uma voz? Exatamente. O Filho de Deus, que veio ao mundo como ser humano, teve uma família completa. Se José foi o pai terreno de Jesus e Maria sua mãe, quem seriam os pais de Maria? A resposta irá surpreendê-lo, pois a Bíblia não menciona uma única palavra sobre eles, nem um versículo, nem uma linha. É como se jamais tivessem existido, mas eles existiram. E suas trajetórias são tão marcantes, tão repletas de fé e provações, que atravessaram séculos através da tradição cristã. Hoje você descobrirá quem foram Joaquim e Ana, os avós de Jesus Cristo. Assim, antes de iniciarmos essa narrativa extraordinária, me ajude com um like neste vídeo e inscreva-se no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo. Isso contribui enormemente para o crescimento do canal e para que esta mensagem alcance mais pessoas. E, diga-se de passagem, eu adoraria conhecê-lo melhor. Deixe um comentário abaixo dizendo sua cidade e de qual estado você é. Fico imensamente feliz em saber que temos irmãos nos assistindo de todo o Brasil e até de outros países. Esta é a nossa comunidade, certo? Então, vamos lá. Neste vídeo você descobrirá quem foram Joaquim e Ana, porque a Bíblia não detalha sobre eles, a história completa do casal por meio das antigas tradições, o sofrimento que enfrentaram antes do nascimento de Maria, como a fé deles moldou a mãe de Jesus e o legado que deixaram para toda a cristandade. Vamos começar pelo óbvio. Por que a Bíblia não menciona os avós de Jesus? Você pode abrir os 4 evangelhos agora mesmo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pode procurar do Gênesis ao Apocalipse. Você não encontrará os nomes de Joaquim e Ana em lugar algum. Nem mesmo Lucas, que é o evangelho que mais detalha a infância de Jesus, menciona os pais de Maria. Lucas nos relata o anúncio do anjo Gabriel a Maria. Conta-nos sobre a visitação de Maria a Isabel. Fala-nos sobre o nascimento de Jesus em Belém, mas sobre os avós de Jesus, um silêncio absoluto. Mateus, por outro lado, inicia seu evangelho com uma genealogia minuciosa. Ele traça a linhagem de Jesus desde Abraão, passando por Davi até chegar em José. São 42 gerações registradas com extremo cuidado, nomes, pais, filhos, tudo documentado. Mas quando chegamos a Maria, a genealogia simplesmente cessa. Não há menção aos seus pais. É como se Maria tivesse surgido do nada, e isso é extremamente peculiar, pois na cultura judaica do primeiro século, a genealogia era fundamental. As famílias zelavam por seus registros genealógicos com um cuidado sagrado. Saber de onde você provinha, quem foram seus antepassados, de qual tribo você descendia, definia sua identidade, seus direitos, seu lugar na sociedade. Os judeus possuíam registros genealógicos oficiais guardados no Templo de Jerusalém. Quando um homem desejava casar-se, quando alguém reivindicava a herança, quando os sacerdotes precisavam comprovar sua linhagem levítica, todos recorriam a esses registros. Então, por que os evangelhos que foram escritos por judeus para uma audiência que compreendia a importância das genealogias simplesmente ignoraram os pais de Maria? Existem algumas teorias sobre isso, e eu quero que você entenda cada uma delas, pois elas nos ajudam a compreender não apenas por que a Bíblia silencia sobre Joaquim e Ana, mas também como a igreja primitiva pensava. A primeira teoria está relacionada à lei judaica. Na sociedade do primeiro século, a linhagem que possuía validade legal era a paterna. Quando se desejava provar que alguém era descendente de Davi, traçava-se a linha através do pai, não da mãe. Jesus legalmente era filho de José. Sim, sabemos que José não foi o pai biológico de Jesus. Aos olhos da lei judaica, José era o pai legal. Ele aceitou Maria como esposa, ciente de sua gravidez. Ele deu seu nome a Jesus. Ele o criou como filho. Por essa razão, quando Mateus e Lucas registram a genealogia de Jesus, eles seguem a linhagem de José, pois era através de José que Jesus possuía o direito legal ao trono de Davi. Era através de José que Jesus podia reivindicar ser o Messias prometido da casa de Davi. Assim, talvez os autores dos evangelhos simplesmente não vislumbraram a necessidade de registrar a família de Maria, porque para os propósitos deles de provar que Jesus era o Messias prometido, a linhagem de José era suficiente. Mas existe uma segunda teoria, e essa é mais intrigante. Os evangelhos foram escritos décadas após a morte e ressurreição de Jesus. Mateus foi escrito por volta do ano 80 depois de Cristo. Lucas foi escrito entre os anos 80 e 90. João foi escrito ainda mais tarde, talvez no ano 95. Isso significa que os autores estavam escrevendo 50, 60, talvez 70 anos após os eventos que descreviam.
Eles não foram testemunhas oculares do nascimento de Jesus. Eles estavam registrando tradições que haviam sido transmitidas oralmente por décadas, e aqui reside o ponto crucial. É possível que, naquela época, os nomes dos pais de Maria simplesmente não fossem conhecidos, ou se eram conhecidos em alguns círculos, não eram considerados importantes o suficiente para serem registrados por escrito. Lembre-se do contexto. Maria era uma jovem camponesa de Nazaré. Nazaré era uma vila minúscula, insignificante. Não era um centro religioso, não era um centro político, era apenas uma aldeia pobre na Galileia. As pessoas proeminentes da época, os sacerdotes do templo, os fariseus de Jerusalém, os escribas que mantinham os registros oficiais, essas pessoas provavelmente jamais haviam ouvido falar da família de Maria. Por que se importariam com os pais de uma camponesa da Galileia? E mesmo na igreja primitiva, o foco não recaía sobre os avós de Jesus. O foco estava em Jesus mesmo, em seus ensinamentos, seus milagres, sua morte e ressurreição. Os primeiros cristãos não tinham um interesse particular em detalhes sobre a família extensa de Jesus. Portanto, é possível, e muitos estudiosos acreditam nisso, que os autores dos evangelhos simplesmente não tiveram acesso a informações confiáveis sobre os pais de Maria, ou se as tiveram, não consideraram essas informações essenciais para a mensagem que pretendiam transmitir. Mas existe ainda uma terceira teoria, e essa é talvez a mais teológica. Alguns estudiosos argumentam que a omissão foi intencional, que os autores dos evangelhos deliberadamente optaram por não mencionar a família de Maria, pois desejavam enfatizar o nascimento virginal e a natureza divina de Jesus. Pense nisso. Você está tentando convencer seus leitores de que Jesus nasceu de uma virgem, de que ele foi concebido pelo Espírito Santo, de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Quanto mais você fala sobre a família humana de Maria, mais você pode parecer estar diluindo essa mensagem. Lucas deixa isso muito claro no início de seu evangelho. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria, ele diz: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus." A ênfase recai na origem divina de Jesus, não em sua linhagem humana através de Maria. Marcos, o evangelho mais antigo, nem sequer inclui uma narrativa do nascimento. Ele começa com Jesus já adulto, sendo batizado por João Batista. Para Marcos, o que importa não é de onde Jesus veio, mas o que ele fez. E João, o evangelho mais teológico, inicia com aquelas palavras majestosas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está mais interessado na preexistência eterna de Cristo do que em sua genealogia terrena. Assim, é possível que os autores tenham minimizado os detalhes sobre a família humana de Jesus para manter o foco em sua identidade divina. Agora você pode estar pensando, tudo bem, mas se a Bíblia não fala sobre os avós de Jesus, como é que sabemos alguma coisa sobre eles? Excelente pergunta. E a resposta nos leva a um dos textos mais fascinantes da literatura cristã primitiva. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, começaram a circular diversos escritos cristãos que não foram incluídos no Novo Testamento. Esses textos são chamados de apócrifos, do grego apócrifos, que significa oculto ou escondido. Agora, quando digo apócrifo, não quero que você pense automaticamente em falso ou herético. Esse é um equívoco comum. Muitos textos apócrifos eram lidos e respeitados pelos primeiros cristãos. Eles circulavam nas igrejas, eram copiados e traduzidos, eram citados por padres e bispos. O fato de não terem sido incluídos no cânon bíblico oficial não significa necessariamente que fossem considerados falsos. Significa simplesmente que, quando a igreja estabeleceu oficialmente quais livros fariam parte da Bíblia, um processo que levou séculos, esses textos não foram selecionados. As razões para a exclusão variavam. Alguns textos eram de autoria duvidosa, outros continham ensinamentos que a igreja considerava problemáticos. Outros ainda eram meramente redundantes, contando as mesmas histórias que já estavam nos evangelhos canônicos. Mas alguns desses textos apócrifos preservaram tradições antigas genuínas, histórias que haviam sido transmitidas oralmente nas primeiras comunidades cristãs. Detalhes que os autores dos evangelhos canônicos optaram por não incluir, mas que eram conhecidos e valorizados pelos primeiros cristãos. E o texto apócrifo mais importante para a nossa história de hoje é o Proto-Evangelho de Tiago. O Proto-Evangelho de Tiago foi escrito por volta do ano 150 d.C.
Isso é cerca de 50 ou 60 anos após o último dos evangelhos canônicos. O autor se identifica como Tiago, irmão de Jesus. A maioria dos estudiosos acredita que isso é um pseudônimo, uma prática comum na antiguidade. O título proto-evangelho significa primeiro evangelho. Não porque foi escrito primeiro, ele não foi, mas porque ele narra a história que precede os evangelhos canônicos. Ele preenche as lacunas. Ele nos conta sobre a infância de Maria, sobre seus pais, sobre como ela veio ao mundo. E é no proto-evangelho de Tiago que conhecemos Joaquim e Ana. Agora, antes de mergulharmos na história, preciso deixar claro, não estou afirmando que tudo no proto-evangelho de Tiago é historicamente factual. Estudiosos debatem sobre a historicidade desse texto. Alguns elementos são claramente teológicos, simbólicos. Mas o que é indiscutível é que este texto foi extremamente influente. Ele moldou a maneira como os cristãos, especialmente no Oriente, compreenderam a história de Maria por mais de 1000 anos. As igrejas ortodoxas até hoje celebram festas baseadas nos eventos descritos no proto-evangelho. E mesmo que você seja cético quanto à historicidade dos detalhes, o texto nos oferece uma janela fascinante para como os primeiros cristãos pensavam sobre Maria e sua família. Assim, com esse contexto estabelecido, vamos finalmente conhecer Joaquim e Ana. O proto-evangelho de Tiago começa assim. Nos registros das 12 tribos de Israel, havia um homem muito rico chamado Joaquim. Joaquim, o nome vem do hebraico Yehoiaquim, que significa Yahvé estabeleceu, ou Yahvé levantará. É um nome profético, como você verá. Joaquim era da tribo de Judá, e não apenas da tribo de Judá, mas da linhagem de Davi. Isso é crucial, pois Jesus, para ser o Messias prometido, precisava descender de Davi. E aqui temos a confirmação de que, tanto através de José, quanto através de Maria, Jesus possuía sangue davídico. O texto descreve Joaquim como um homem muito rico, mas não pense em riqueza no sentido moderno. Joaquim não era um magnata, não possuía palácios. Ele era próspero para os padrões de um camponês judeu da época. Ele possuía terras, rebanhos de ovelhas e cabras, o suficiente para viver confortavelmente. Mas o que realmente definia Joaquim não era sua riqueza material, era seu caráter. O proto-evangelho nos diz que Joaquim era excepcionalmente generoso. Ele possuía um sistema. Dividia tudo o que possuía em 3 partes iguais. 1/3 ele doava para o templo em Jerusalém e para os sacerdotes. 1/3 ele distribuía para os pobres, viúvas e órfãos. E apenas 1/3 ele guardava para si mesmo e para sua família. Pense nisso. Joaquim vivia com apenas 1/3 de sua renda. Os outros 2/3 ele doava. Isso não era apenas generosidade, era uma declaração de fé radical. Joaquim estava dizendo: tudo o que possuo vem de Deus. Eu sou apenas um administrador. Meu dever é usar esses recursos para honrar a Deus e ajudar os necessitados. E essa prática não era ocasional. O texto deixa claro que Joaquim fazia isso consistentemente, ano após ano. Ele era conhecido em Jerusalém por sua generosidade. Os sacerdotes o conheciam, os pobres o conheciam. Ele tinha uma reputação. Joaquim morava em Jerusalém ou talvez nas colinas ao redor da cidade. Ele fazia peregrinações regulares ao templo. Participava das festas anuais, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Ele levava suas ofertas, fazia seus sacrifícios, orava. Ele era, em todos os sentidos, um homem justo, um tzadik, como dizemos, um homem que andava nos caminhos de Deus. E Joaquim era casado com uma mulher chamada Ana. Ana, o nome vem do hebraico Hana, que significa graça, favor ou compaixão. E como você verá, este nome é profundamente apropriado. Segundo algumas tradições, Ana era da tribo de Levi, a tribo sacerdotal de Israel. Seus antepassados haviam sido sacerdotes do templo. Ela cresceu em uma família que valorizava profundamente a lei de Moisés, o estudo das Escrituras, a vida de oração. Se isso for verdade, e algumas tradições antigas afirmam que é, então pense na genética espiritual de Maria. Através de Joaquim, ela possuía sangue real da linhagem de Davi. Através de Ana, ela possuía sangue sacerdotal da tribo de Levi. Jesus, portanto, era descendente tanto de reis quanto de sacerdotes. Ele cumpria ambos os papéis, rei de Israel e sumo sacerdote. Ana era conhecida por sua piedade. Como Joaquim, ela era devota. Orava regularmente, jejuava, estudava as Escrituras tanto quanto uma mulher de sua época podia.
O casamento de Joaquim e Ana era, por todos os relatos, feliz. Eles se amavam, compartilhavam a mesma fé, os mesmos valores, trabalhavam juntos, oravam juntos, viviam juntos em harmonia. Eles eram, em resumo, exatamente o tipo de casal que você esperaria que Deus abençoasse abundantemente. Mas havia um problema enorme que lançava uma sombra sobre toda a vida deles. Eles não conseguiam ter filhos. Ano após ano, Ana não concebia. Eles oravam, ela jejuava. Eles faziam peregrinações ao templo, ofereciam sacrifícios especiais, buscavam a bênção dos sacerdotes. Nada funcionava. E na sociedade judaica do primeiro século antes de Cristo, isso não era apenas uma tristeza pessoal, era uma vergonha pública. Era interpretado como um sinal de desfavor divino. Deixe-me explicar por que isso era tão devastador. No Antigo Testamento, a fertilidade era vista como uma bênção divina direta. O primeiro mandamento que Deus deu à humanidade foi: frutificai e multiplicai-vos. Ter filhos não era apenas natural, era um comando divino. Era como se obedecia a Deus. E mais, ter filhos era como se garantia a imortalidade. Você continuava vivendo através de seus descendentes, seu nome, sua memória, sua herança. Tudo isso era preservado através de seus filhos. Para um homem, não ter filhos significava que seu nome morreria com ele. Suas terras seriam herdadas por parentes distantes. Ele seria esquecido. Para uma mulher, era ainda pior. O papel principal de uma mulher na sociedade judaica antiga era ser mãe. Se ela não podia cumprir esse papel, ela era vista como incompleta, como falhada. E havia toda uma teologia construída em torno disso. As bênçãos e maldições em Deuteronômio deixavam isso muito claro. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, bendito será o fruto do teu ventre. Não haverá entre ti homem ou mulher estéril, nem entre os teus animais. A promessa era clara: obedeça a Deus e você terá filhos. Desobedeça e você será estéril. Assim, quando um casal não conseguia conceber, as pessoas assumiam automaticamente que havia pecado envolvido, que transgressão cometeram, que mandamento quebraram, porque Deus estava os punindo. Joaquim e Ana enfrentavam essas perguntas constantemente. Não necessariamente em voz alta. As pessoas eram educadas demais para isso na maioria das vezes, mas eles sentiam os olhares, ouviam os sussurros e, o pior, eles mesmos começaram a acreditar. Será que fizemos algo errado? Será que há algum pecado oculto em nossas vidas? Por que Deus não nos abençoa? Ana, em particular, carregava esse fardo pesadamente, pois na mente da maioria das pessoas, se um casal não tinha filhos, a culpa era da mulher. O homem era presumivelmente fértil. Então o defeito deveria estar nela. E quanto mais tempo passava, pior ficava. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de casamento e nenhum filho. Você consegue imaginar a dor? A cada mês, há esperança. Este mês, talvez Deus tenha finalmente ouvido nossas orações. E então a decepção de novo, mais uma vez, mês após mês, ver outras mulheres grávidas, ouvir sobre nascimentos na vizinhança, ir às celebrações de circuncisão de filhos de amigos e familiares. Cada alegria dos outros era uma faca no coração deles. Ana começou a se isolar. Era doloroso demais estar perto de mulheres com crianças. Ela evitava certas conversas, certas reuniões sociais. Joaquim enterrou-se no trabalho, cuidava de seus rebanhos, gerenciava suas terras, fazia suas doações ao templo, mas a alegria havia saído de sua vida. Ele estava apenas existindo, não vivendo. E então, após 20 anos, aconteceu algo que mudaria tudo. Foi durante uma das grandes festas em Jerusalém. Provavelmente a festa das tendas ou a Páscoa, uma das ocasiões em que todo judeu devoto ia ao templo. Joaquim, como sempre, levou suas ofertas. Ele havia preparado um cordeiro especialmente bom para o sacrifício. Talvez ele estivesse esperando que desta vez Deus finalmente o abençoasse. Havia uma fila de homens esperando para apresentar suas ofertas aos sacerdotes. Joaquim esperou pacientemente sua vez. Finalmente, ele chegou à frente. Ele se aproximou do altar com seu cordeiro, pronto para entregá-lo ao sacerdote. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. O escriba chamado Rubem, um oficial do templo, alguém que conhecia as leis e tradições, de repente bloqueou o caminho de Joaquim. E na frente de dezenas, talvez centenas de pessoas, Rubem disse em voz alta: "Não é permitido a você oferecer seus dons em primeiro lugar, pois você não gerou descendência." E o silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor.
Todas as cabeças se viraram, todas as conversas cessaram, todos olhando para Joaquim, a humilhação pública de um homem que havia dedicado sua vida inteira a servir a Deus. Rubem continuou citando as Escrituras. Está escrito que aqueles que não multiplicaram em Israel não devem se aproximar com ofertas. Você tem sido um pecador diante de Deus. Por que outra razão ele fecharia seu ventre? Imagine o que Joaquim deve ter sentido naquele momento. A vergonha, a raiva, a confusão. Ele havia feito tudo certo. Tinha obedecido à lei. O justo havia sido fiel. E ainda assim, aqui estava ele, sendo publicamente declarado amaldiçoado por Deus. O texto diz que Joaquim ficou tremendamente envergonhado diante do povo. Ele não discutiu, não se defendeu. O que ele poderia dizer? Em vez disso, ele foi verificar os registros genealógicos que eram mantidos no templo. Ele queria ver por si mesmo. E lá, registrado em rolos antigos, estava a confirmação de seu pior medo. Todos os homens justos de Israel, Abraão, Isaque, Jacó, todos os patriarcas, todos os profetas, todos os líderes, todos haviam gerado filhos. Era verdade. Ele era uma anomalia, uma exceção, um fracasso. Joaquim não conseguiu encarar ir para casa. Não conseguiu encarar voltar para Ana e contar o que havia acontecido. A humilhação era grande demais. Então ele tomou uma decisão drástica. Ele foi embora. O proto-evangelho diz que Joaquim não voltou para sua casa, mas foi para suas montanhas, onde seus pastores estavam com os rebanhos. Ele se exilou. Ele deixou para trás Jerusalém, seu lar, sua esposa, tudo. Él partió hacia el desierto, hacia las áridas montañas, donde sus jornaleros cuidaban de su hato de ovejas. Y allí, solo, Joaquín resolvió ayunar y orar durante 40 días y 40 noches. 40 días. El mismo lapso que Moisés empleó en el monte Sinaí. El mismo lapso que Elías destinó a su peregrinaje hacia el monte Horeb. El mismo lapso que Jesús, siglos después, invertiría en el desierto antes de iniciar su ministerio. 40 días era el periodo de una preparación espiritual extrema. Era el tiempo para acercarse a Dios en absoluta desesperación. Era el último grito de un alma en agonía. Joaquín dijo a los pastores que lo encontraron: «No me traigan alimento ni bebida. No me molesten, déjenme a solas con Dios». Y allí, entre las solitarias elevaciones, un hombre justo clamó en su desesperanza. Mientras tanto, en Jerusalén, Ana vivía su propio infierno. Cuando Joaquín no regresó a casa tras las festividades, Ana se consumió de preocupación. Envió siervos a buscarlo. Preguntó a amigos y conocidos. Nadie sabía de su paradero. Pasaron días, luego semanas. Ni rastro ni noticia. Ana comenzó a temer lo peor. ¿Habría muerto? ¿Habría sido atacado por bandidos en el camino? ¿Se habría herido en algún lugar y estaría solo, desangrándose, muriendo? Oh, y este pensamiento era aún más doloroso. ¿Lo habría abandonado simplemente? ¿Se habría rendido finalmente de un matrimonio sin descendencia y se habría marchado para rehacer su vida en otro lugar? Según la ley judía, un hombre que desaparecía por más de 3 meses podía ser dado por muerto. Su esposa se convertía en viuda. Podía volver a casarse, pero Ana no deseaba eso. Ella quería a su esposo de vuelta. El protoevangelio de Santiago describe el lamento de Ana de una manera que desgarra el corazón. Lloraré 2 veces. Lloraré mi viudez y lloraré mi esterilidad. Se sentía doblemente maldecida, sin hijos y ahora sin marido. La sirvienta de Ana intentó consolarla. «Señora, ¿por qué se aflige así? Quítese esas ropas de luto. Vístase. Cuídese». Pero Ana se negó. «No puedo hacer eso. El Señor me ha humillado tremendamente. Quizás algún embaucador me ha hecho esto, queriéndome engañar como engañó a mi esposo». Estaba empezando a cuestionar todo. Su fe, su matrimonio, su propio valor. Y entonces, un día, Ana tomó una decisión. Era una tarde de sábado. Y Nostuf. La sirvienta se había marchado a casa a descansar. Ana estaba sola en la casa. Salió al jardín. Necesitaba aire. Necesitaba un lugar donde pensar, donde orar, donde quizás encontrar alguna paz. El jardín era pequeño, pero bien cuidado. Había un laurel allí, un árbol hermoso, frondoso, que ofrecía sombra del sol abrasador de Jerusalén. Ana se sentó bajo el árbol, cerró los ojos, intentó orar, pero las palabras no fluían.
Entonces abrió los ojos y miró hacia las ramas del árbol, y vio algo que quebró el último vestigio de compostura que le quedaba. Había un nido de gorriones, probablemente una mamá pájaro alimentando a sus polluelos. Los pajaritos con sus picos abiertos, piando, esperando comida. Y algo dentro de Ana simplemente se rompió. Comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas y dignas, sino sollozos profundos, guturales, el tipo de llanto que proviene de años de dolor reprimido, finalmente encontrando su cauce. Y entonces comenzó a hablar, no exactamente orando, sino lamentándose, clamando a Dios con toda su angustia. El protoevangelio preserva las palabras de Ana, y son algunas de las más conmovedoras jamás registradas en la literatura cristiana primitiva. ¡Ay de mí!, clamó Ana. ¿Con quién se me compara? Miró a los pájaros en el nido. No soy como las aves del cielo, porque hasta las aves del cielo son fructíferas ante ti, Señor. Pensó en los animales del campo. ¡Ay de mí! ¿Con quién se me compara? No soy como los animales de la tierra, porque hasta los animales de la tierra son fructíferos ante ti, Señor. Luego miró hacia un arroyo cercano, fluyendo sin cesar. ¡Ay de mí! ¿Con quién se me compara? No soy como estas aguas, porque hasta estas aguas burbujean con vida y son fructíferas ante ti, Señor. Tocó la tierra bajo sus pies. ¡Ay de mí! ¿Con quién se me compara? No soy como esta tierra, porque hasta esta tierra produce sus frutos en la estación apropiada y te bendice, Señor. ¿Entienden lo que Ana está diciendo? Ella está diciendo: soy menos que los pájaros, menos que los animales, menos que el agua, menos que la propia tierra, porque hasta la creación más básica puede hacer lo que yo no puedo: dar vida. Es uno de los lamentos más profundos jamás registrados. La angustia absoluta de una mujer que siente que ha fallado en su propia existencia. Pero entonces, y esto es crucial, Ana hizo algo extraordinario. En medio de su dolor, en medio de su lamento, oró. No una oración de ira, no una oración de acusación, sino una oración de entrega total. Señor, Dios de Israel, oró Ana, si miras la aflicción de tu sierva. Ella no exigía. Estaba pidiendo que Dios simplemente mirara, que viera su dolor. Si te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva. Ella no reclamaba derechos. Estaba apelando a la memoria de Dios, a su fidelidad. Y me das descendencia, entonces dedicaré a ese niño al Señor, mi Dios, y te servirá todos los días de su vida. Esa oración nos recuerda inmediatamente a otra Ana en la Biblia, a la Ana del primer libro de Samuel, la madre del profeta Samuel. Esa Ana también era estéril. Ella también fue al lugar sagrado. En su caso, el tabernáculo en Silo. Ella también hizo un voto. Si Dios le daba un hijo, lo dedicaría al servicio de Dios. Y Dios respondió a esa Ana. Le dio a Samuel, quien se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Ahora, siglos después, otra Ana estaba haciendo el mismo voto, y Dios estaba a punto de responder de una manera aún más extraordinaria. Pero noten algo crucial sobre el voto de Ana. Ella no solo estaba diciendo, Dios, dame un hijo y seré agradecida. Ella estaba diciendo, Dios, dame un hijo y te lo devuelvo. Estaba dispuesta a tener un hijo solo para entregarlo, para no criarlo realmente en su hogar, para dedicarlo al servicio del templo desde la infancia. Esto requería una fe extraordinaria, porque Ana no solo pedía un hijo para llenar el vacío en su corazón, pedía un hijo para la gloria de Dios. Y fue esa fe, esa disposición a entregar lo que más deseaba, lo que conmovió el corazón de Dios. Porque de repente, mientras Ana aún estaba orando, aún estaba llorando bajo aquel árbol de laurel, sucedió algo. Un ángel del Señor se apareció ante ella. El texto no nos dice exactamente cómo apareció el ángel. No sabemos si fue una aparición física brillante o una visión, o si Ana simplemente escuchó una voz, pero supo con absoluta certeza que estaba en presencia de un mensajero de Dios. Y el ángel habló: Ana, ha oído el Señor tu oración. Imagina ese momento después de 20 años, después de incontables oraciones, ayunos, lágrimas, finalmente una respuesta. Concebirás y darás a luz. El ángel continuó: y tu descendencia será conocida en todo el mundo habitado. Piensen en esas palabras. Tu descendencia será conocida en todo el mundo. El ángel no solo prometía un hijo a Ana, prometía que ese hijo, de hecho, esa hija, tendría un impacto global, que generaciones futuras conocerían y honrarían a su descendencia. Ana estaba a punto de convertirse en madre de María, y María se convertiría en madre de Jesús. Y Jesús, bueno, Jesús cambiaría el mundo entero.
Pero Ana aún no lo sabía. Todo lo que sabía era que Dios había escuchado su clamor, que lo imposible estaba a punto de suceder. Y su respuesta fue inmediata y absoluta. Tan cierto como vive el Señor mi Dios, si tengo un hijo, sea varón o hembra, lo traeré como ofrenda al Señor mi Dios, y Él le servirá todos los días de su vida. Reiteró su voto. No importaba si era niño o niña, ella lo entregaría a Dios. Y entonces el ángel desapareció. Ana se quedó allí en el jardín temblando. Apenas podía creerlo. ¿Era real? ¿Había sucedido realmente? Pero sabía que sí, lo sentía en lo profundo de su alma. Dios había respondido. Ahora, mientras todo esto sucedía en Jerusalén, algo igualmente extraordinario estaba ocurriendo en las montañas donde Joaquín se había exiliado. ¿Recuerdan que Joaquín se había ido al desierto? ¿Que estaba ayunando y orando durante 40 días? Bueno, al 40º día, cuando Joaquín estaba en su punto más débil físicamente, pero quizás más fuerte espiritualmente, un ángel también se le apareció. El ángel encontró a Joaquín solo, probablemente en una cueva o bajo algún saliente rocoso donde se había refugiado. Joaquín estaba orando, o quizás simplemente contemplando, mirando el cielo de la montaña, y de repente una presencia, una luz, una voz. «Joaquín», lo llamó. Joaquín debió asustarse. 40 días de ayuno, 40 días de soledad. Y ahora esto. El Señor Dios ha escuchado tu oración intensamente, dijo el ángel. Desciende de aquí. Joaquín probablemente pensó que estaba delirando. 40 días sin comida adecuada le hacen cosas a la mente. Pero entonces el ángel continuó. He aquí, tu esposa Ana concebirá. Joaquín debió quedarse paralizado. Ana embarazada. Después de todos estos años, el ángel le dio a Joaquín una instrucción específica. Desciende de la montaña y ve a Jerusalén. Cuando llegues, encontrarás a tu esposa Ana en la puerta dorada. Ve hacia ella. Y entonces, como para probar que no era una alucinación, el ángel dijo algo que Joaquín no tenía forma de saber. Ella también ha recibido la misma noticia de otro ángel. Ve y verás que es verdad. Joaquín no necesitó oírlo 2 veces. Inmediatamente descendió de la montaña. Llamó a sus pastores, dio instrucciones sobre los rebaños y emprendió el largo viaje de regreso a Jerusalén. Todavía estaba débil por el ayuno, probablemente tambaleándose al caminar, pero estaba energizado por una esperanza que no había sentido en décadas. Mientras tanto, en Jerusalén, el ángel también había dado instrucciones a Ana. Ve a la puerta dorada. El ángel había dicho, tu esposo vendrá a ti hoy. La puerta dorada, también conocida como la puerta oriental o la puerta de la misericordia, era una de las entradas del complejo del templo de Jerusalén, ubicada en el lado este, frente al monte de los olivos. Esa puerta tenía un significado especial. Según la tradición judía, era por esa puerta que el Mesías entraría cuando llegara. El profeta Ezequiel había descrito una visión de esa puerta. Esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, entró por ella. Por lo tanto, era un lugar de expectativa mesiánica, un lugar de esperanza, un lugar donde lo imposible se hacía posible. Y fue allí, en esa puerta específica, que Joaquín y Ana estaban a punto de reunirse. Ana llegó primero, estaba nerviosa, ansiosa. ¿Sería verdad? ¿Regresaría realmente su marido? ¿Y si todo era un sueño? Se quedó esperando en la puerta, mirando el camino que venía de las montañas al este, y entonces lo vio, una figura a lo lejos, delgada, exhausta, pero inconfundible. Joaquín. El corazón de Ana debió dar un vuelco. Comenzó a correr. Joaquín también la vio, y olvidando su agotamiento, sus 40 días de ayuno, él también comenzó a correr. Se encontraron allí en la puerta dorada, se abrazaron, lloraron, 40 días de separación, 20 años de dolor, todo culminando en este momento. Un ángel vino a mí, dijo Ana entre lágrimas. Dijo que concebiré. Un ángel también vino a mí, respondió Joaquín asombrado. En las montañas dijo que concebirás. Se quedaron allí abrazándose, apenas creyendo que Dios había respondido sus oraciones. Y según la tradición cristiana, fue allí, en ese momento, en la puerta dorada, que María fue concebida. Ahora, déjenme ser claro sobre lo que esto significa. La tradición cristiana ortodoxa enseña que María fue concebida naturalmente a través de la unión de Joaquín y Ana. No fue una concepción virginal como la de Jesús. Fue una concepción normal, humana. Pero lo que hace especial a esta concepción es que fue un milagro.
Ana era estéril. Ya fuera por la edad avanzada o por alguna condición médica, no podía concebir naturalmente. Pero Dios intervino. Dios abrió su vientre, como lo había hecho con Sara, con Raquel, con Ana, la madre de Samuel, con Isabel, la madre de Juan el Bautista. María fue un bebé milagroso, un regalo de Dios para una pareja que había esperado, orado y confiado durante 2 décadas. Y el lugar donde esto ocurrió, la Puerta Dorada, se convirtió en uno de los lugares más sagrados de la tradición cristiana. Peregrinos visitaron esa puerta durante siglos, iglesias se construyeron cerca de ella, se pintaron íconos, representando el encuentro de Joaquín y Ana. Lamentablemente, la Puerta Dorada hoy está sellada. Fue tapiada en el siglo X, pero todavía está allí, en el muro oriental del Monte del Templo en Jerusalén. Y los peregrinos todavía van allí. Miran esos antiguos ladrillos y recuerdan a la pareja que, sin saberlo, estaba preparando el camino para la salvación del mundo. Joaquín y Ana regresaron a casa juntos y en las semanas siguientes, Ana descubrió que estaba embarazada. ¿Pueden imaginar su alegría? Después de 20 años, finalmente un bebé, su propio hijo. Ana debió tocarse el vientre 100 veces al día, apenas pudiendo creerlo. Joaquín debió tratarla como porcelana preciosa, preocupado por cada movimiento. Y a lo largo de los meses, mientras el vientre de Ana crecía, debieron hablar sobre el voto que habían hecho, sobre cómo dedicarían a este niño a Dios. Debió ser agridulce, alegría por el embarazo, pero el conocimiento de que tendrían que entregar al bebé, pero lo habían prometido. Y los hombres y mujeres justos cumplen sus promesas. Los meses pasaron, el verano dio paso al otoño, el otoño al invierno. Y entonces, finalmente, llegó el día. Ana entró en trabajo de parto. El protoevangelio no nos da muchos detalles sobre el nacimiento. Simplemente dice que sus meses se cumplieron y en el 9º mes Ana dio a luz. Había una partera presente como era costumbre. Quizás algunas mujeres del vecindario también. Joaquín esperaba afuera, como hacían los hombres en esa época, y entonces el llanto de un bebé. La partera salió y le dijo a Joaquín: «¡Felicidades! Es una niña». Una niña. No un niño que habría sido más valorado en esa sociedad, sino una niña. Y a Joaquín no le importó en lo más mínimo. Era una hija sana, viva, perfecta. Después de 20 años, finalmente tenían un hijo. Ana sostuvo a la bebé por primera vez. Miró su pequeño rostro, sus ojos que aún no podían enfocar, sus manitas perfectas, y dijo, según el protoevangelio: «Mi alma se ha engrandecido en este día». Esas palabras resonarían décadas después, porque cuando María, esa misma bebé, creció y recibió la noticia de que daría a luz al Salvador, cantó: «Mi alma engrandece al Señor». Madre e hija, ambas engrandeciendo a Dios, ambas reconociendo que eran parte de algo más grande que ellas mismas. Joaquín y Ana le dieron a la bebé el nombre de Miriam. En griego, María, en latín también María. El nombre Miriam es antiguo, se remonta a la hermana de Moisés. Su significado exacto se debate. Puede significar amada, exaltada, mar de amargura o estrella del mar. Cada significado, de alguna manera, encajaría en la vida que esta pequeña María tendría. Los primeros días fueron de pura alegría. Ana amamantaba a María. Joaquín la miraba dormir. Agradecían a Dios continuamente, pero también debieron tener momentos de melancolía, porque sabían, esta niña no era realmente de ellos para conservarla. Habían hecho un voto. Según el protoevangelio, Ana tomó precauciones especiales con María desde el principio. Preparó una habitación como santuario. No permitía que nada impuro, según las leyes rituales judías, entrara en contacto con la bebé. Llamó a jóvenes hebreas que eran ritualmente puras para que ayudaran a cuidar a María. Estas jóvenes cantarían para María, jugarían con ella, la entretendrían. Ana estaba preparando a María desde la cuna para una vida dedicada a Dios. Los meses pasaron y María creció. Aprendió a sonreír, a rodar, a sentarse. Cada hito del desarrollo era celebrado por Joaquín y Ana como el milagro que era. Y entonces María cumplió 1 año. En esa época, el primer cumpleaños de un niño era una ocasión importante, especialmente para un niño que había sido tan esperado, que había nacido milagrosamente. Joaquín decidió hacer una gran celebración. Invitó a todos los sacerdotes de Jerusalén, invitó a los escribas, a los ancianos, a toda la comunidad. Se preparó un banquete. Joaquín, fiel a su carácter, fue generoso.
No se escatimó en nada. Y entonces llegó el momento más importante, la bendición. Joaquín trajo a la pequeña María, a un bebé, apenas aprendiendo a caminar, y la colocó delante de los sacerdotes. Los sacerdotes extendieron sus manos sobre ella y pronunciaron una bendición. Dios de nuestros padres, bendice a este niño y dale un nombre eternamente renombrado entre todas las generaciones. Eternamente renombrado entre todas las generaciones. No tenían idea de cuán profética era esa bendición. María se convertiría en la mujer más honrada de la historia cristiana. Miles de millones de personas a lo largo de 2 milenios conocerían su nombre, la venerarían, la llamarían bienaventurada. Y el pueblo respondió: Amén, amén, así sea. Luego vinieron las sacerdotisas, mujeres que servían en el templo en diversas funciones. Ellas también bendijeron a María, diciendo: Oh Dios de todas las alturas, mira a esta niña y bendícela con una bendición final, una bendición que no tiene sucesora. Una bendición que no tiene sucesora, que no puede ser superada, la máxima bendición. Nuevamente hablaban más verdaderamente de lo que sabían. Ana tomó a María en brazos después de las bendiciones y la llevó de regreso a la habitación santuario. Y allí el protoevangelio dice que Ana le dio el pecho y cantó al Señor. Cantaré un cántico sagrado al Señor mi Dios, porque Él me ha visitado y ha quitado de mí la afrenta de mis enemigos. Y el Señor me ha dado el fruto de justicia, singular en su especie y abundantemente rico ante Él, el fruto de justicia. Ana estaba empezando a comprender que María no era solo su hija, era un regalo de Dios con un propósito que iba más allá de ella y Joaquín. Los años siguientes fueron preciosos. María creció de bebé a niña pequeña. Aprendió a hablar, a correr, a jugar. El protoevangelio cuenta una historia encantadora sobre cuando María tenía 1 año. Estaba empezando a caminar bien y Ana la puso en el suelo y María bailó con sus pies, probablemente esos pasitos tambaleantes de niña que derriten corazones. Joaquín y Ana disfrutaron cada momento porque sabían que se acercaba el tiempo de cumplir su voto. Cuando María cumplió 3 años, Joaquín y Ana tuvieron una conversación difícil. Era hora. Habían prometido dedicar a María al servicio de Dios. Y en el contexto judío de esa época, eso significaba llevarla al templo de Jerusalén y dejarla al cuidado de los sacerdotes. Necesitas entender cómo funcionaba. El templo no era solo un lugar de adoración. Era un complejo enorme, con muchos recintos, patios, cámaras, y había personas que vivían y trabajaban allí permanentemente, incluidas mujeres. Había mujeres que servían en el templo en diversas capacidades, cuidaban de los tejidos y vestiduras ceremoniales, ayudaban a mantener la limpieza ritual. Algunas eran profetisas o maestras. Y ocasionalmente, familias muy devotas dedicaban a sus hijas pequeñas al servicio del templo. Estas niñas vivirían en el templo, serían educadas allí, aprenderían las escrituras, participarían de la vida religiosa. Era raro pero no inédito. La misma Ana del Antiguo Testamento, la madre de Samuel, había hecho esto con su hijo. Lo llevó al tabernáculo en Silo cuando él era pequeño y lo dejó al cuidado del sacerdote Elí. Ahora Joaquín y Ana harían lo mismo con María. Pero, ¿cómo entregas a tu única hija, la niña que esperaste 20 años para tener? ¿Cómo le dices adiós? Ana sabía que sería imposible si María se ponía triste o se resistía. Así, ella ideó un plan meticuloso. Reunió a jóvenes vírgenes hebreas, probablemente las mismas que habían asistido en el cuidado de María desde su infancia. A cada una le entregó una lámpara encendida. «Sostengan estas lámparas», instruyó Ana, «y marchen delante de nosotras. Mantengan las lámparas ardiendo y brillantes. Esto hará que María desee seguirnos. No querrá mirar atrás». Era una procesión de luz, guiando a una niña de 3 años hacia el templo. Salieron de la casa de Joaquín y Ana, las jóvenes al frente con sus lámparas, seguidas por María, fascinada por las luces danzantes. Detrás, Joaquín y Ana, con el corazón apesadumbrado pero resueltos, ascendieron por las calles de Jerusalén, atravesaron mercados, pasaron por hogares, subiendo y subiendo hacia el monte del templo. Y María, según el protoevangelio, no miró hacia atrás ni una sola vez. Estaba absorta en las luces, en las jóvenes que la guiaban. No sabía que estaba dejando su hogar para siempre, o quizás, en lo más profundo de su ser espiritual, lo intuía. Y estaba dispuesta. Finalmente llegaron al templo. Subir hasta el complejo del templo implicaba 15 escalones, los escalones de ascensión, como se les conocía. Cada peldaño representaba uno de los salmos de ascensión que los peregrinos cantaban al subir a Jerusalén.
María, con apenas 3 años de edad, comenzó a subir esos peldaños. Y el protoevangelio relata algo extraordinario. Lo subió sin ser tomada de la mano. Una niña de 3 años ascendiendo 15 escalones por sí sola, sin ayuda, sin mirar atrás, sin llorar por sus padres. Era como si algo mayor estuviera obrando, como si Dios mismo estuviera guiando esos pequeños pies. En lo alto de los escalones, esperando, se encontraba el sumo sacerdote. El texto no nos da su nombre, pero sabemos que en esa época habría sido uno de los sumos sacerdotes de la dinastía de Anás. El sumo sacerdote vio acercarse a María. Descendió para recibirla, y al verla, a esa pequeña criatura de ojos grandes y serios, sintió algo. El texto dice que la acogió con amor y la besó. No era un beso como el sumo sacerdote besaba a un niño, sino que había algo especial en María. Incluso él pudo percibirlo. Entonces pronunció una bendición sobre ella, y sus palabras, al igual que las bendiciones anteriores, fueron profundamente proféticas. El Señor ha engrandecido tu nombre entre todas las generaciones. En los últimos días, el Señor manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. El sumo sacerdote estaba bendiciendo a una niña de 3 años, sin tener idea de que ella daría a luz al Redentor. Joaquín y Ana observaban todo desde abajo. Vieron a María subir los escalones, vieron al sumo sacerdote bendecirla, y luego vieron cómo él la tomaba de la mano y la introducía en el templo. María fue colocada en el tercer escalón del altar, un lugar de honor, especial, y allí, dice el protoevangelio, el Señor Dios derramó gracia sobre ella. María comenzó a danzar, no una danza planificada o ensayada, sino la danza alegre y espontánea de una niña rebosante de júbilo, sus piececitos moviéndose, sus brazos alzados. Y todos los que la vieron, sacerdotes, levitas, adoradores, quedaron maravillados. Toda la casa de Israel la amó. Dice el texto, había algo en esa niña, una gracia, una luz, una presencia que la gente no podía explicar, pero que podía sentir. Joaquín y Ana permanecieron allí unos minutos más, contemplando a su hija por última vez, viéndola feliz, aceptada, bendecida. Y entonces se dieron la vuelta y partieron. El protoevangelio recoge sus emociones con palabras sencillas pero profundas, y sus padres regresaron a casa maravillados y glorificando al Dios de Israel. Porque la niña no se volteó. María no se volteó, no lloró, no pidió volver a casa. Aceptó su destino con una gracia que trascendía sus años. Y Joaquín y Ana, a pesar de la pena por la separación, reconocieron que era obra de Dios. Su hija le pertenecía a él y ellos habían sido meros instrumentos en la preparación de algo mayor. Según la tradición, María vivió en el templo durante los siguientes 9 años, hasta aproximadamente los 12 años de edad. Allí fue educada, aprendió las escrituras, practicó la oración y el ayuno. El protoevangelio cuenta que un ángel del Señor la alimentaba a diario, que crecía en sabiduría y gracia, que pasaba sus días en oración y meditación sobre las escrituras. Algunas de estas narraciones son claramente teológicas, simbólicas, pero el núcleo de la verdad es que María recibió una educación religiosa excepcional. Conocía las escrituras profundamente. Sabía de las profecías del Mesías. Estaba siendo preparada. Joaquín y Ana la visitaban cuando podían. Acudían durante las grandes fiestas, cuando subían a Jerusalén. Pero no era lo mismo que tenerla en casa. Habían entregado a su única hija, y Dios estaba moldeando a esa hija para el papel más importante que mujer alguna llegaría a desempeñar. Los años pasaron. Joaquín envejeció. El protoevangelio y otras tradiciones antiguas no nos brindan muchos detalles sobre los últimos años de Joaquín. Algunas tradiciones sugieren que tenía 80 años cuando nació María. Si esto fuera cierto, tendría 93 años cuando María fue llevada al templo, y probablemente vivió unos años más después de eso. Lo que sabemos es que Joaquín vivió lo suficiente para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Tuvo una hija, creció sana y agraciada. Fue aceptada en el templo. La vergüenza de su esterilidad fue completamente borrada. Y entonces, en algún momento, quizás cuando María tenía 5, 6 o 7 años, Joaquín murió. No tenemos detalles sobre su fallecimiento. No sabemos si fue repentino o tras una enfermedad. No sabemos si María estuvo presente o si solo se enteró después. Pero sabemos esto: Joaquín murió. Había visto la fidelidad de Dios. Había visto su oración respondida.
había cumplido su voto. Su vida, que comenzó con vergüenza pública en el templo, terminó con honra. Fue el padre de la niña que todos amaban, a quien todos reconocían como especial. Y aunque no vivió para verlo, su hija daría a luz al Salvador del mundo. Y a través de ese Salvador, miles de millones de personas a lo largo de la historia conocerían el nombre de Joaquín y honrarían su memoria. Ana vivió más tiempo. Según algunas tradiciones, vivió hasta que María fue desposada con José, quizás incluso un poco más. Hay incluso tradiciones, aunque no confirmadas, de que Ana vivió para presenciar el nacimiento de Jesús, que sostuvo en sus brazos a su nieto, el Mesías. Imaginen ese momento. Ana, que había clamado a Dios por un hijo bajo el árbol de Lior. Ana, que había sido visitada por un ángel con la promesa de que su descendencia sería conocida en todo el mundo. Ana sosteniendo en brazos al bebé que cambiaría el rumbo de todo. No sabemos si esto sucedió realmente, pero es una hermosa posibilidad para contemplar. Lo que sí sabemos con certeza es que Ana, al igual que Joaquín, completó su misión. Ella crió, al menos en los primeros años, a la mujer que sería la madre de Dios. Ella modeló la fe, la oración, la devoción. Enseñó a María a decir sí a Dios, porque Ana misma había dicho sí en su momento de mayor dolor. Y cuando Ana finalmente murió, murió sabiendo que su vida había tenido sentido, que su sufrimiento tuvo un propósito, que Dios había transformado su vergüenza en una gloria incomparable. Hoy, más de 2000 años después, Joaquín y Ana son venerados como santos en casi todas las tradiciones cristianas. La Iglesia Católica Romana celebra a Santa Ana el 26 de julio. San Joaquín es celebrado el 16 de agosto. Aunque algunas diócesis celebran a ambos juntos el 26 de julio, la Iglesia Ortodoxa lo celebra el 9 de septiembre, junto con la Natividad de María, porque, después de todo, no se puede celebrar el nacimiento de María sin honrar a quienes la trajeron al mundo. Existen cientos de iglesias dedicadas a ellos alrededor del mundo. La más famosa es la Basílica de Santa Ana en Jerusalén, construida en el siglo XI por los cruzados, en el lugar donde, según la tradición, se encontraba la casa de Joaquín y Ana. Esa basílica aún existe hoy. Se puede visitar. Se puede descender a las criptas inferiores y ver las ruinas de iglesias bizantinas, aún más antiguas, construidas en el mismo sitio. La puerta dorada, donde Joaquín y Ana se reencontraron, aún se mantiene en pie en las murallas del monte del templo. Está sellada desde 1541, cuando el sultán otomano Solimán la tapió, pero está ahí, y peregrinos de todas las tradiciones cristianas acuden allí, miran esa antigua puerta y recuerdan. En el arte cristiano, Joaquín y Ana son representados innumerables veces. Hay iconos ortodoxos que muestran su encuentro en la Puerta Dorada. Hay pinturas renacentistas de Ana enseñando a la joven María a leer. Hay esculturas de ellos presentando a María en el templo. Joaquín es generalmente representado como un hombre anciano de barba blanca, a menudo sosteniendo un cayado de pastor, simbolizando su vida como pastor de ovejas. Ana es representada como una mujer madura, a menudo con la niña María a su lado, a veces enseñándole a leer un pergamino de las Escrituras. Y lo hermoso de estas representaciones es que no muestran superhéroes espirituales, muestran personas comunes, un pastor, una ama de casa, personas que sufrieron, que dudaron, que lucharon, pero que permanecieron fieles y a través de esa fidelidad, participaron en el mayor milagro de la historia. Entonces, ¿qué podemos aprender de Joaquín y Ana? ¿Qué tiene que decirnos esta historia de 2000 años de antigüedad hoy? Primero, Dios obra a través de personas comunes. Joaquín y Ana no eran profetas, no eran reyes o sacerdotes importantes. Eran personas sencillas, tratando de vivir fielmente en circunstancias difíciles. No necesitas ser extraordinario para que Dios te use extraordinariamente. Solo necesitas estar disponible, dispuesto, fiel. Segundo, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. 20 años esperaron Joaquín y Ana. 20 años de oración, de lágrimas, de preguntas sin respuesta. ¿Cuántas veces debieron pensar en renunciar? ¿Cuántas veces debieron cuestionarse si Dios realmente los amaba? Pero siguieron orando, siguieron confiando. Y en el momento oportuno, no en su tiempo, sino en el tiempo de Dios, llegó la respuesta. Y cuando llegó, no fue solo una respuesta a su oración. Fue el comienzo de la redención de toda la humanidad. Quizás estés esperando algo ahora. Quizás ya lleves años esperando una sanación, una restauración, una provisión, una respuesta que parece que nunca llega.
Recuerda a Joaquín y Ana. Dios no se ha olvidado de ti. Él está obrando incluso cuando no puedes verlo. Y lo que está preparando puede ser mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Tercero, nuestro sufrimiento tiene propósito. La esterilidad de Ana no fue solo un obstáculo a superar, fue parte de una historia mayor. Fue la preparación para un milagro que cambiaría el mundo. Si Ana hubiera concebido fácilmente en los primeros años de su matrimonio, habría tenido un hijo común, y ese hijo habría tenido una vida común, y Jesús habría nacido de otra mujer. Pero, ¿por qué sufrió Ana? Porque clamó a Dios desde lo profundo de su dolor, porque hizo un voto de total entrega. Por todo eso, fue preparada para ser la madre de María. Y María, criada por una mujer que conocía tanto el sufrimiento como la fidelidad de Dios, estaba preparada para ser la madre de Jesús. Tu sufrimiento actual puede estar preparándote para algo que aún no puedes ver. No desperdicies tu dolor. Permite que te moldee, te profundice, te acerque a Dios. Cuarto, la fidelidad importa, incluso cuando nadie está viendo. Durante 20 años, Joaquín dividió sus bienes en 3 partes. Durante 20 años, donó 2/3 de todo lo que tenía. Nadie lo obligaba a hacerlo, nadie lo supervisaba. Lo hacía porque era quien era, porque su fe no era solo para los momentos públicos en el templo, sino para los momentos privados en casa. Ana mantuvo su fe incluso cuando la sociedad la juzgaba. Permaneció fiel incluso en la soledad y el aparente abandono. Y fue esa fidelidad oculta, esa devoción privada, la que preparó el terreno para el milagro público. Puedes sentir que nadie ve tu fidelidad, que tus oraciones no son escuchadas, que tu servicio pasa desapercibido. Sigue siendo fiel. Dios ve. Y Él está tejiendo tu fidelidad oculta en un tapiz que solo comprenderás plenamente en la eternidad. Quinto, la entrega total abre puertas que la negociación nunca abrirá. Ana no oró. Dios, dame un hijo y prometo ser agradecida. Prometo servirte mejor. Prometo ir al templo más a menudo. Ella oró. Dios, dame un hijo y te devuelvo a ese hijo para siempre, para tu servicio. No para mi satisfacción, sino para tu gloria. Esa es la diferencia entre negociación, que dice, te doy esto si me das aquello. Entrega dice, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que soy es tuyo. Haz lo que sea mejor. Y fue la entrega total de Ana lo que conmovió el corazón de Dios. Sexto, el legado que dejamos puede ser mucho mayor que nuestra vida. Joaquín probablemente murió cuando María aún era una niña. Quizás vivió un poco más, pero también se fue relativamente pronto en la historia. No vieron nacer a Jesús, no vieron sus milagros, no vieron la crucifixión o la resurrección, no vieron el nacimiento de la iglesia. Pero sin ellos, nada de esto habría sucedido como sucedió. Ellos criaron y María dijo sí a Dios. Y Jesús nació y el mundo cambió. Tu legado no se mide por lo que ves en tu vida. Se mide por lo que Dios hace a través de tu fidelidad, quizás siglos después de que te hayas ido. Y séptimo, Dios redime nuestras historias. La historia de Joaquín y Ana comenzó con vergüenza pública, con humillación, años de sufrimiento silencioso. Dios tomó esa historia de dolor y la transformó en una historia de gloria incomparable. Hoy, más de 2000 años después, millones de personas en todo el mundo conocen y honran a Joaquín y Ana. Iglesias llevan sus nombres, padres dan sus nombres a sus hijos, artistas los inmortalizaron en pinturas e iconos. La vergüenza se transformó en honra, el sufrimiento se transformó en gozo, la esterilidad se transformó en fecundidad, que cambió la historia. Y tu historia hoy puede parecer marcada por la vergüenza, por el fracaso, por años perdidos. No te rindas. Dios es un experto en escribir finales gloriosos para historias que comenzaron entre lágrimas. Joaquín y Ana pueden no estar en la Biblia, pero sin ellos la historia de la Biblia estaría incompleta. Prepararon el camino, criaron a la mujer que dijo sí a Dios. Modelaron la fe en medio del sufrimiento, nos mostraron que la fidelidad oculta importa, que la oración perseverante es escuchada, que Dios nunca olvida sus promesas. Y hoy, donde quiera que estés, sea cual sea tu lucha, sea cual sea tu espera, recuerda a Joaquín, bajo el árbol de Lior, clamando a Dios en el huerto. Recuerda a Ana en las montañas, ayunando durante 40 días. Recuerda su encuentro en la puerta dorada, al bebé milagro llamado María, a la historia que comenzó entre lágrimas, pero terminó cambiando el mundo. Y sabe, Dios no ha terminado de escribir tu historia. El capítulo más glorioso aún puede estar por venir.
Si esta historia tocó tu corazón, deja un me gusta aquí abajo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios en medio de la espera y el sufrimiento. Y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de la historia de Joaquín y Ana. ¿Fue saber que Jesús tuvo voz? ¿Fue la historia de su sufrimiento? ¿Fue el encuentro en la Puerta Dorada? Deja tu comentario y también dime desde qué ciudad y estado nos estás viendo. Leo todos los comentarios y me encanta conocerte mejor. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita, porque en el próximo video continuaremos explorando la familia de Jesús. Hay mucha historia increíble que la Biblia no cuenta, pero que la tradición ha preservado, y quiero compartir todas ellas contigo. Dejaré aquí en pantalla algunos videos que te van a gustar. Está el video sobre José, el padre de Jesús, y por qué desapareció de la Biblia. Tengo un video sobre los hermanos de Jesús, aquellos que crecieron con él, pero que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existieron. Son historias fascinantes que profundizarán tu comprensión sobre la familia terrena de Jesús. Y recuerda, así como Dios fue fiel con Joaquín y Ana, después de 20 años de espera, Él será fiel contigo. Tus oraciones no están siendo ignoradas. Tus lágrimas no están siendo desperdiciadas. Dios está obrando incluso cuando no puedes verlo. Sigue orando, sigue confiando, sigue siendo fiel, porque el Dios que transformó la vergüenza de Joaquín en honra, que transformó la esterilidad de Ana en fecundidad, que cambió el mundo, que preparó a María para ser la madre del Salvador, ese mismo Dios está obrando en tu vida ahora. Y lo que Él está preparando puede ser mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Que Dios te bendiga ricamente. Que te dé fuerza para continuar cuando la espera es larga. Que te dé fe para seguir orando cuando las respuestas tardan. Y que Él transforme tu historia, así como transformó la historia de Joaquín y Ana, en un poderoso testimonio de su fidelidad. Un fuerte abrazo, mi hermano, mi hermana. Donde quiera que estés, en Brasil, en Portugal, en Angola, en Mozambique, en cualquier lugar del mundo, sabe que eres parte de esta familia. Somos una comunidad unida por la búsqueda de conocer más profundamente las historias de nuestra fe. Y te veo en el próximo video. Hasta entonces, que la paz de Cristo esté contigo. Dios te bendiga. Sí.